Buenas tardes a todos, buenas tardes Dayana, Guadalupe, las personas que nos están viendo de la Secretaría de Cultura en Bogotá y de los entes culturales en Costa Rica. Saludos a todos. Muchas gracias Guadalupe y Dayana por aceptar esta invitación a charlar en este espacio de la Secretaría de Cultura y Bibliored, Lecturas Cruzadas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Acá acaba de venirse una lluvia fuerte. Espero que no hay problema con la audición. Seguro la tenemos allí de fondo. Oiremos la lluvia y nada más. No pasará nada más. Y eso es bueno, porque precisamente estamos hablando de tradición oral, manifestaciones y todas esas cosas, y la lluvia hace parte de nosotras. Muy bien. Guadalupe Urbina es cantante, compositora, es conversadora y pintora. Nació en Guanacaste, Costa Rica, en 1959 y es una mujer polifacética que ha incursionado en la pintura y la poesía como una extensión más de su musicalidad. Es conocida por su trabajo como cantante y compositora, por la recopilación de cantos tradicionales de su región. Ha editado 10 volúmenes musicales propios y ha participado en varios colectivos. Se han editado 4 libros: Benito, Pánfila y el perro garrobero en 2002, Al menudeo en 2003, Palabras de larga noche en 2004 y Cuentos de Madremonte en 2017. En esta charla estaremos poniendo en conversación la obra de Guadalupe junto con la obra de Dayana Zapata, que es poeta colombiana. Dayana nació en Raspadura, Chocó, en 1990, publica sus poemas a través de un blog y su página de Facebook. Ha participado en publicaciones como Maletín de Relatos Pacíficos, con el relato Don Juan el Brujo, y a la antología de Cuerpos, editada por Seix Barral el año 2019-2020, Dayana. 2019. 2019, en la antología de Cuerpos, con su relato Cucuno. Allí ha participado en numerosos recitales. Entonces, le damos la bienvenida a 2 poetas que nos van a hablar esta tarde de la relación entre la poesía y la música, de las tradiciones orales, de las tradiciones afromestizas. Entonces, pues bienvenidos todos y muchas gracias a ustedes, señoras poetas, por aceptar esta invitación. Y gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, en primer lugar yo quería empezar a preguntarles de qué manera, hay una constante en la obra de ambas y es el asunto por la tierra propia, por cantarle a la tierra propia. Entonces yo quería preguntarles de qué manera la cultura, la tradición de su lugar de origen se ha convertido en una presencia en la obra de ambas. Guadalupe le canta a Guanacaste un montón, Dayana el Chocó también, y quería empezar a preguntarle a Dayana que nos contara un poco de su participación en ese proyecto del Maletín de Relatos Pacíficos y del relato que aparece allí. Cuéntanos, ahorita de pronto podemos poner en la descripción de la charla el link para que las personas que lo están viendo puedan descargarlo, porque es una compilación de descarga gratuita. Entonces, ahorita más tarde lo podemos poner, pero cuéntanos cómo se incorpora en ese relato la tradición oral, qué significa la tradición oral y los cantos a tu tierra propia en tu obra. Bueno, la experiencia del Maletín de Relatos Pacíficos fue una experiencia para mí maravillosa y retadora. En 2016 se unió Fondo Acción, el Instituto Caro y Cuervo y el Ministerio de Ambiente y nos fuimos a recorrer el Pacífico. Ellos sacaron una convocatoria para 23 narradores del Pacífico colombiano y precisamente la idea era poder relatar los bosques, poder tener escenarios de escritura creativa. Entonces estuvimos en salones abiertos, que es maravillosos, al lado del río, al lado del mar, escribiendo sobre los bosques, sobre la realidad de los territorios, sobre los territorios. Nosotros estuvimos en 4 lugares del Pacífico colombiano, que fue en Boca Grande, en Tumaco, en Chico Pérez, en Guapi, en San Cipriano, Buenaventura, y en Manungará, en Michocó del Alma. Producto de este trabajo de 23 narradores y narradoras,
poetas, decimeros, porque de todo. Digamos, en este grupo habían diferentes formas de escrituras, estéticas de escritura y demás. Nace como resultado del maletín de relatos pacíficos y yo decido hacer un relato que se llama Don Juan el Brujo. Es un relato que mezcla muchísimas cosas, empezando desde lo estético porque tenemos la prosa, pero también tenemos poesía y la prosa con un lenguaje poético. Es un relato donde hay aproximadamente ocho personajes que intervienen, está dividido en varias partes y precisamente narra la historia de un hombre que fue acusado de ser brujo por su sabiduría ancestral, ¿cierto? Por la sabiduría innata con la que él nació y es desterrado y es apartado de su territorio, es juzgado duramente y precisamente narra ese encuentro de un hijo con su padre, pero en este relato hay diversas voces. Está presente lo oral, está presente en la medicina tradicional, está presente en las formas que se introducen del lenguaje, del habla particular de los territorios, está presente la tradición oral en los versos, en las coplas, y es lo que precisamente constituye y conforma el relato de Don Juan el Brujo. Ahora que te vi hablar de esta polifonía de voces, estaba recordando un libro que leí recientemente que se llama Canto yo y la montaña baila, de una escritora catalana que en este momento olvido su nombre, pero la voy a buscar. Y ocurre el relato en las montañas de Cataluña y, y es tal cual como lo que tú estás, es un poco, pues es una versión como de los bosques catalanes, de esa polifonía que encontrabas ahí en el maletín de relatos pacíficos que es bien interesante porque además termina como en este encuentro del padre con un hijo que ha perdido, ¿no? Como que a través de esta polifonía de voces hay un reencuentro también ahí bien bonito. Sí, a mí me gustó mucho volverlo a leer. Bueno, me pasó una cosa súper curiosa y es que yo tengo el maletín, ¿no? Entonces voy a buscar mi relato y mi relato no está. Lo dejé en Keep. Allá está bien el relato. Pero volver a leer el relato fue reencontrarme con muchas cosas y también hacerme consciente. Creo que una cosa es cuando se escribe el relato, o sea, el autor hace su relato y luego el autor vuelve al relato y se da cuenta de cosas que incluso a veces no hacemos con la intención con que son leídas o con ciertas intenciones. Y precisamente me di cuenta que allí en este relato todo el mundo escribe, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la tradición oral, pero estamos hablando de la inmersión en la escritura y precisamente la inmersión en la escritura como un mecanismo de recuperación de la memoria, que es lo que hacen los personajes. Entonces, como que volver a leer el relato y hacerme consciente de eso me pareció súper interesante. Que ese asunto de la polifonía también está presente en la obra de Guadalupe y también como en esos cantos a la tierra propia, porque para los oyentes colombianos, porque Guadalupe pues es una voz familiar para los oyentes en Costa Rica, pero para quienes nos oyen en Colombia, por favor, ahorita apenas se acaba esta charla, busquen a Guadalupe en Spotify para que puedan contextualizar todo esto que están aquí compartiendo estas dos poetas. Pero, pero Guadalupe, cuéntanos un poquito también cómo es para ti, cómo cantarle a la tierra propia, no solamente desde tu voz, como nos estaba contando Dayana, sino también desde la voz de que aparecen en tu obra. Mm, Bueno, yo creo que una es el resultado de todos los acontecimientos de su vida. Y un acontecimiento determinante que te marca es el lugar, el momento y el lugar donde naces, ¿sí? Creo que eso ha sido determinante para mí, incluso cuando yo salí muy pequeña del pueblo donde nací. Yo salí a los 11 años
de mi provincia para irme a vivir a la capital a raíz de acontecimientos familiares difíciles. Entonces, sin embargo, llevaba conmigo atada una tremenda necesidad de saber a dónde pertenecía. Probablemente este proceso de desarraigo tan rudo para una niña de 11, 12 años le hace de alguna manera buscar elementos que le permiten sentir, que le dan un sentido de pertenencia. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que los lugares a donde vivimos de alguna manera nos llenan con todos sus símbolos y con todas las presencias que tienen, ¿no? Como decía Dayana, somos el resultado de todos esos encuentros, del lugar donde nacemos, dónde, cómo, con quiénes, pero además somos de alguna manera esas voces también, el resultado de esas voces. En mi caso lo siento así. Creo que a pesar de que el tiempo ha pasado y bueno, ya de 11 años a 62 ahora, pues ha pasado, ha corrido el agua debajo del puente y yo sigo con esta necesidad de tener esta pertenencia al lugar de donde vengo. Y por eso todo mi trabajo está lleno de esas imágenes, de esas memorias, pero también de las realidades, ¿no? Del lugar de donde vengo. Muchas gracias. Hay un asunto también que las une a ustedes dos y es esa línea difusa entre la música y la poesía, ¿no? Yo no sé también si sea por el interés de ambas en, pues en las tradiciones orales y en esa diferencia cada vez más o pues en esa frontera difusa entre lo oral y lo escrito, que uno no solamente lee los textos, sino que el mundo también es como un texto y la naturaleza es también una suerte de libro que uno va leyendo y de la misma manera como se dice. Pero yo quisiera que nos contaran un poco, por favor, em, cómo es ese asunto de entender esa mezcla de música y poesía en la obra de ambas, o cómo entienden ustedes esos vasos comunicantes entre, pues, entre una cosa y otra, o si son un poco lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Guadalupe, en tu obra están súper presentes los arrullos, las rondas. mm, Hay también, por ejemplo, no solamente en la música, sino también en tu libro de cuentos, Cuentos de la Madre Monte, también, pues a pesar de que hablas desde la prosa y desde lo narrativo, hay también un asunto que nos remite un montón al juego, casi como si fueran rondas o juegos que uno podría poner casi como en escena, ¿no? ¿Cómo ves tú ese asunto de esa mezcla de géneros? Sí, a mí me parece que aquí entra en juego un aspecto muy importante. Antes te decía que somos el resultado de todas esas circunstancias de la vida y que dónde nacemos, con quiénes, nos determina de alguna manera. Y definitivamente los pueblos, y yo creo que ahí radica la similitud, que es enorme con Dayana. Estuve viéndola además un poco en los videos, es esta frescura que tiene, la fuerza, o sea, esa parte histriónica que tiene maravillosa, que se ve que no es aprendida en unas clases de teatro que fue y aprendió. ¿Qué es eso? Eso viene de su legado, el legado cultural. El legado cultural de Dayana es similar al mío. Ambas venimos del Pacífico, ambas somos de pueblos donde hay afrodescendencia o afromestizaje, y eso de alguna manera determinó a los pueblos. En Europa, el Renacimiento tiene una fecha de caducidad, digo yo, tiene una época. En un momento determinado se dijo, se acabó el Renacimiento y comenzó otra época. ¿Qué característica tenía el Renacimiento? Es una época en que las personas, el arte de la gente están a aprender de todo, porque había que ser autosuficiente. Hay que saber de todo. No es que te vas a fragmentar y bueno, yo soy médica, pero no sé cocinar, ¿no? No sé sobre nutrición. Yo soy escritora, pero no sé de música. Ah, yo soy poeta, pero no sé de historia. Entonces, eso es imposible en el mundo renacentista, que es el mundo además de las Américas, todavía no hemos salido de ahí. El barroco vibra entre todas y todos nosotros, es una realidad.
El barroquismo está en nuestras calles, que pululan así de gente y de ruido. Esa vitalidad es propia del Renacimiento y los gentes del Renacimiento no se fragmentan, viven todo como una experiencia plena. Por eso, para una persona como Dayana, pasar del teatro a escribir un cuento, a narrarlo o a hacer una canción, cantar, no es nada del otro mundo, es una extensión más de su expresión, porque esa expresión está llena de todas las disciplinas. Y las gentes que vivimos en esa cultura, aprendemos con todos los sentidos. Y eso se ve en el trabajo que se hace. Pero yo creo, Guadalupe, o sea, yo no creo que sea una cosa general a América Latina. Mira, o sea, es decir, si hay no sé si será tal vez por la influencia del Pacífico que dices tú, o por lo que dices que en los lugares donde, pues donde tú naciste, aprende, qué interesante y qué bonito eso de aprendí con todos los sentidos, ¿no? Como si no, como parece un poco que la escuela occidental nos obligara a aprender con un sentido y con otro, y eso nos quedará allí, ¿no? Porque por ejemplo, no sé, digamos, yo también escribo y me siento muy lejos como de pensarme poeta, lejísimos, ¿sabes? Lejísimos. No sé, como que yo, por ejemplo, sí tengo como esas líneas asociadas a los géneros y a las capacidades con los géneros como muy claras. Pues, o sea, muy claras me refiero a casi como si fueran una tara para mí, que cuando las oigo a ustedes, pues me quedo como impresionada de esa fluidez con la que transitan de un lugar a otro. Ah, interesante, sí. Eso es resultado de la academia. Y la academización justamente es un proceso que se da previo en los procesos durante el Renacimiento. Eso es yo le llamo a eso la cacería de brujas. No es otra cosa, es tomar todo el conocimiento que estaba democratizado de diferentes maneras y se lleva todo a una academización. Este es un proceso histórico y político. Entonces, digamos, yo no voy a entrar ahí, pero sí creo que el proceso de fragmentación en todos los aspectos es un proceso que más bien ha empobrecido nuestra capacidad expresiva. Porque, Absolutamente. sí, Creo creo que que creo que como lo pones, Guadalupe, es el punto. O sea, es un asunto de empobrecimiento de la capacidad expresiva. Ese asunto de compartimentalizar no solamente los géneros expresivos desde lo literario, sino también, por ejemplo, las artes plásticas, ¿no? No sé, esta idea como de que uno es hábil con las palabras, pero no con las imágenes o viceversa, pues es una locura un poco, ¿no? Casi como que si ustedes pudieran narrar con imágenes, pues también podría haber una experimentación desde lo plástico, pero sí que estamos como maniatados un poco por ese asunto de la academia que dices tú. Estoy de acuerdo. Guadalupe, pero tú, por ejemplo, nos hablabas del asunto de las tradiciones mestizas o afromestizas. Tú tienes un disco que se llama Sones Afromestizos de Humor y Amor, que digamos a nosotros los colombianos nos suena súper cercano y familiar. Tienes una canción que se llama De Cuba Salgo allí, que parece casi como un himno panamericano, pero háblanos un poquito de qué ha sido para ti esas tradiciones afromestizas en la estética que tú quieres explorar, de los aportes un poco de la estética africana a América Latina y pues a tu obra. bueno, ese es un tema que en este momento se está comenzando a hablar, imagínate, apenas en la provincia y en el país. El tema de los afromestizajes en el país. Bien, hace un poco más de 30 años, yo comencé, más de 30 años ya, 40 años, o 30 y tantos años, comencé a trabajar en la recopilación de música tradicional anónima, que era lo que me interesaba porque yo estaba muy cansada del hit parade del folclore de la provincia. Y entonces quería encontrar unas canciones que me representaran a mí, porque yo escuchaba que ese hit parade no me representaba. Yo no tenía caballos en la hacienda ni nada de eso, entonces eso no era para mí.
En un momento determinado yo descubro que lo que mi abuela cantaba y lo que cantaba otra gente por el pueblo no estaba grabado en ningún lugar. Yo llegué a la conciencia de la negritud, no porque lo haya leído en un libro, sino porque me senté a verme el rostro de mi familia. Yo tengo más rasgos indígenas, pero tengo hermanos con el pelo murruco, la nariz así, los ojos achinados, indígenas y la trompa grande de negro, los dientes grandes. O sea, hay unas mezclas maravillosas que son de las más bonitas del mundo. Y resulta que yo llego a esa conciencia a través de ver lo que veo, porque el sol no se puede tapar con un dedo, a pesar de los procesos de blanqueamiento, digamos, y llego a la conciencia a través de los ritmos y los sonidos. Descubro que había una música que nunca se había grabado, que nunca nadie estaba interesado. Y a través de eso me doy cuenta que esta música tenía elementos que no pertenecían al hit parade de la provincia. Y eso me lleva de alguna manera a buscar. Y voy encontrando que ya había estudios en el país sobre el tema del afromestizaje. ¿Qué ocurre? Desde el momento en que de una manera organizada y pensada desde las políticas culturales educativas se niega esta presencia, se niega esa riqueza también. Se quiere dejar invisible, pero siempre digo yo, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, digamos, la gracia, el ritmo que está en la canción de la tradición. A mí me tocó recoger esas canciones de fuentes ya muy antiguas, era gente muy vieja, casi todos muertos, solo me quedan unas grabaciones en casetes de aquellos años, y me tocó grabarla porque nadie estaba interesado en el tema, y hasta ahora, más o menos. Ese es un asunto muy interesante que yo siento que en Colombia es distinto porque en el Pacífico colombiano los pueblos tienen muy clara su herencia afromestiza o su afrodescendencia directamente. Bueno, sí, creo que una de las cosas más importantes para mí, para saber por qué yo de alguna manera soy diferente, incluso dentro de mi provincia, es porque sencillamente el África me tocó con su gracia, ¿no? Dayana, ay, perdón. Dayana, bueno, acá en Colombia yo creo que no somos ajenos para nada a ese asunto que dices de, claro, bueno, mejor que hable Dayana, Dayana. ¿Qué quieres preguntarme exactamente? Dilo. No, porque oí hablar a Guadalupe y Guadalupe nos decía que acá, pues que acá es un poco diferente porque la gente tiene como un poco más clara su tradición y yo siento que en alguna medida sí, también, por supuesto, pero sigue habiendo una invisibilización, por ejemplo, de los aportes o de, yo, pues digamos que soy un poco más cercana como al campo de la literatura y siempre me sorprendió ver cómo una obra de la altura de Changó el Gran Putas, por ejemplo, es una obra que no leemos en el colegio, ¿no? Es cuando yo, pues no quiero hacer comparaciones de ningún tipo, pero cuando uno la compara con, digamos, con obras que han tenido como colombianas, que han tenido un reconocimiento y que se entienden como las grandes obras colombianas que cuentan el Caribe o la colombianidad o lo que sea, que por supuesto lo son, ¿dónde está Changó? O sea, Changó es como un libro panamericano que cuenta la historia de África en América, no solamente latina, en América completa. Es una cosa bellísima, es un libro poderosísimo y ni en la universidad se estudia, ¿no? Entonces, y ni siquiera se edita allá. O sea, lo editan, no lo editan comercialmente. ¿No? Bueno, la Biblioteca Nacional ha hecho unas ediciones muy bellas y el Ministerio de Cultura también. Pero si tú quieres ir a una librería a comprarlo y comprar una edición crítica, no está disponible para la gente. Explícame, o sea, eso es pues un ataque es directo, como de invisibilización de las culturas. Y la palabra que tú has dicho, invisibilización, es precisamente la adecuada. Digamos que hay un desconocimiento
muy fuerte de los aportes de los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales a la construcción de país. Pero no solo a la construcción de país, a la construcción de continente, a la cosmovisión del mundo. Yo puedo decir aquí muchos nombres de autores o autoras, y la mayoría de las personas que nos están escuchando puede que no los conozcan. Y si se han acercado a ellos, se han acercado de maneras particulares. Entonces, yo estudié en Quibdó mi bachillerato, hice también mi pregrado, y por estar en mi territorio, digamos que una de las luchas porque también he sido docente, de los docentes, fue que pudiéramos tener una cátedra en no educativa, ¿cierto? Que es una cátedra que ha permitido precisamente que se aprenda de lo propio desde lo propio, no porque se vaya a desconocer lo otro, porque lo otro tiene que conectarse. Y por eso se dan los procesos de separación, como si fuéramos seres humanos distintos, cuando en realidad todos estamos conectados. ¿Y qué es lo que nos une? El ser humano. Lo que pasa es que existen unas diferencias, pero esas diferencias no tienen que ser para que hayan procesos discriminatorios ni procesos de racismo, sino precisamente para que se engrandezca o se enriquezca los procesos de construcción, porque nos construimos en la colectividad. Si bien somos seres individuales, nos construimos en la colectividad. Entonces, en Colombia, precisamente, si yo digo Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacio, digamos que ya un número grande de colombianos puede que se haya acercado a estas obras, pero la gran mayoría no. Y si yo empiezo a mencionar a Miguel A. Caicedo, si yo empiezo a mencionar a Elías Martán Góngora, o si yo menciono a Teresa Martínez de Varela, o si yo menciono a Jenny de la Torre, y si yo me voy por ahí con todas las mujeres y hombres que han estado inmersos en la literatura, que hicieron el traspaso del oral a lo escrito, o la combinación de ambas cosas, porque yo no siento que lo uno esté separado de lo otro. Yo no sé qué opinará Guadalupe, pero cuando hablamos de música, de literatura, de escribir, el oral está presente allí, porque realmente el oral es lo que somos. Son las formas en las que nosotros nos manifestamos, ¿cierto? Son nuestras formas de vida. Entonces tenemos un reto grandísimo en Colombia, y mira que el desconocimiento no es solo en la literatura, es en todos los campos, porque las comunidades afros también somos comunidades que desarrollamos conocimientos, que hacemos ciencia, ¿sí ves? Que hacemos música. Entonces, claro, hay una cosa muy fuerte, Guadalupe, en Colombia, y es concebir al negro como... porque nosotros acá hablamos de negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Entonces, es concebir a estas comunidades como comunidades que tienen una herencia africana, y que tienen la musicalidad, y que tienen la alegría, y que tienen el ritmo, y que tienen el sabor. Vaya cosa tan nefasta, ¿cierto? Vaya cosa tan nefasta, porque si bien tenemos una herencia y cosas que hacen partes inherentes, porque como decía Guadalupe ahorita, viene de nuestros antepasados, nosotros venimos heredando eso, pero no es solamente lo que somos, eso hace parte de lo que somos. Entonces, definitivamente, sí, yo siento que hay un reto de reconocimiento, de visibilizar, y digamos que no necesitamos que nos digan, si hablamos en el campo literario, por ejemplo, no necesitamos que nos digan que somos escritores buenos, no, por ser afros o por ser negros, no. Necesitamos que reconozcan que nuestras comunidades, que nuestros pueblos son productores de conocimiento, y que tienen también un canon literario, que hacen parte del canon literario, ¿cierto? Que no es la literatura negra, para mí es la literatura hecha por los pueblos afrocolombianos palenqueros, pero es literatura, porque en Inglaterra te hablan de tristeza, y una mujer a orillas del atrato también te habla de tristeza. En Costa Rica te hablan del dolor, y yo acá también te hablo del dolor, ¿sí ves? Entonces es una cosa universal. Me emocioné.
Sí, Bien, no sé si puedo interrumpir ahí. Sí, está bien. absolutamente, Bien. Guadalupe. Yo creo, sin duda, Dayana, que esto no es una cosa antojadiza. Es decir, nuestra historia está cargada de silencios y omisiones que hasta ahora, digamos, no nos han permitido reconocer nuestra herencia diversa, multiétnica y multicultural, porque esta es una realidad ocultada por los textos oficiales, es decir, por quienes han definido los derroteros políticos de un país y deciden qué es lo que nos conviene aprender y lo que no. Y digamos que hemos vivido con una ceguera increíble ante la evidencia histórica. Eso que estás diciendo, la gente dice, sí, claro, es que allá la gente es más alegre, es que cuando tienen herencia africana son más fiesteros, son más... Hemos vivido una ceguera increíble ante una evidencia histórica y eso solo ha sido posible por el peso de una esencialización y folclorización de nuestros pueblos. Y eso está transmitido a través de las estructuras educativas. Y empieza por la invisibilización, es decir, perdimos la conciencia de nuestra diversidad cultural y de nuestros diversos orígenes étnicos. Pero obviamente ya con esta conciencia sabemos que no es saludable seguir siendo partícipes, digamos, de ese despojo de nuestra propia historia, porque esa historia está impresa en nuestro cuerpo y en nuestra cultura, los pueblos de origen indígena, blanco y negro. Y esas cosas, en lugar de restar, suman riqueza cultural y étnica. Cuando decimos que el pueblo de origen africano, que la gente del Pacífico colombiano es muy alegre, es muy fiestera, sí, 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 es cierto, sí. Viva, 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 sí. Porque el sonido, la música, es el lenguaje mayor de todos, es el más rico, es el que hace uso de todos los recursos, de la palabra, de los sonidos, es decir, de la danza, de los ritmos, toda la matemática, todo se conjuga ahí para hacer posible un producto musical, construcción de instrumentos, etcétera. Creo que antiguamente, digamos, yo siempre estaba un poquito como enojada con las instituciones, con los gobiernos. Ahora pienso que una cae en la trampa en lugar de honrar, y eso se honra en el trabajo que haces. Invisible, no, nada, invisible, nada. Yo invisible, no. He subido todas las montañas, todas las escaleras y he andado por todos los caminos con el poder que me confieren mis raíces, con el poder que me confiere una historia que es rica, que es maravillosa y única, a pesar de que es tan múltiple en todas las Américas. Esto es muy interesante porque ya no podemos seguir asumiendo la actitud de la mendicidad o la miseria, pidiendo que nos den un lugar. Yo no pido un lugar, yo tengo un lugar en la historia y en el pueblo de donde soy y en el país en donde vivo. Que me ven, no me importa. Que no me ven, no importa. Lo importante es esa construcción, porque eso es lo que hace la diferencia. De repente nos podemos perder en una lucha, ¿no? Creo que esa construcción estamos empezando a hacerla. Cuando yo veo a gente como vos tan joven, ya ocupándose de estas cosas, yo me pongo muy feliz y digo, definitivamente somos una generación que está bendecida por estas nuevas generaciones, que nos están dando a su edad lo que nosotras dábamos a los 30 y a los 40 años. Guadalupe, y acá en Colombia ha habido un movimiento muy interesante que yo creo que Dayana lo mencionó y me gustaría que de pronto Dayana nos contara, eh, porque otra de las cosas que compartimos es que ambas hemos sido profesoras de preescolar, Dayana y yo también he sido profesora de preescolar, y hay una cosa maravillosa acá en Colombia que es el proceso que han hecho las comunidades negras y afrocolombianas con la etnoeducación o con la educación propia. Digamos que la educación que ofrece el Ministerio de Educación, digamos, es como una para en general, hay un currículo y un canon general para todos los niños,
pero las comunidades negras han hecho una cosa maravillosa, que es pues hacer unos procesos sociales por, como decía Dayana, la educación propia. Dayana, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso que lo habías mencionado y que a mí me parece, sí. Sí, yo pienso que definitivamente todo esto es posible a esa ley de negritudes que tenemos, ¿cierto? Que es el resultado de pensadores, de personas que no se han quedado conformes, que han dicho, pero bueno, y el lugar de nosotros, y los derechos que nosotros tenemos, el respeto por nuestra tierra, el respeto por nuestras comunidades. Y recuerdo que cuando fue en el bachillerato, cuando conocí esta cátedra de estudios afrocolombianos, porque es la cátedra que utilizaban mis profesores precisamente para trabajar con nosotros. Y yo siento que la cátedra lo que nos dice es, bueno, esto también es universal, esto hace parte de nosotros y necesitamos aprender, o sea, necesitamos que sepan que acá tenemos unas maneras, que acá tenemos unas formas, que hay unos elementos que hacen parte de nosotros, que incluso tenemos unas formas particulares de aprender, tenemos unos saberes. Esto es importante también para el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y es así como esta cátedra permite, por ejemplo, el reconocimiento de personajes importantes, afrocolombianos, en diversos escenarios, en la literatura, en la música, en la política, en la ciencia. Entonces es bueno, nosotros nos educamos también, no solo a partir de lo que nos traen, o sea, lo que necesitamos no solamente es lo que nos traen, nosotros tenemos acá unos conocimientos propios y unas formas propias de aprendizaje. Yo recuerdo, por ejemplo, y que en Colombia todavía aún falta mucho esto de la literatura infantil, que se vea reflejada, digamos, los pueblos étnicos, pero yo recuerdo que en la escuela era Caperucita, los tres cerditos, los poemas de Rafael Pombo, La pobre viejecita, bueno, y que esto no está mal, ¿cierto? Pero no, nunca recuerdo haberme visto representada en ninguno de estos cuentos, porque pues no tengo el cabello rubio, mi piel es diferente, la forma en que hablo es distinta, las experiencias que yo tuve de niña son diferentes, porque pues yo estaba en el río con mi mamá que se iba a echar la cuelga a buscar el oro, o estaba trepada en un palo de marañón o de guama o de madroño comiendo estos frutos, o sea, tenía unas experiencias particulares en mi niñez que no se veía reflejada en ninguno de estos libros que yo leía, o que no se veía reflejada incluso en las formas en que nos enseñaban, porque entonces te están enseñando a contar y te están hablando de manzanas y de fresas y de cosas que pues en el Chocó no se dan las manzanas, ¿cierto? Nosotros tenemos el borojó y pues borojó empieza con B también, así como banano, aunque el banano se dé. Yo siento que es cómo se refleja lo que nos identifica en una totalidad, en la forma en la que nosotros aprendemos y en las formas en que nos enseñan. Creo que en eso enmarca la importancia de esta cátedra de estudios afrocolombianos. Y mira lo que tú decías, por ejemplo, qué importante sería que no solamente fuera una cátedra que se dictara en las comunidades afrocolombianas, sino que un niño en Bogotá o un niño en Medellín o un niño en Cartagena aprenda que en el Chocó existe una fruta que se llama de esta manera, que hubo un pensador que se llamaba de esta manera, que construyó este pensamiento, que existe una científica chocuana. Entonces mira que se vuelve una cosa que se correlaciona y que no va en una sola vía y que no es lineal. Y no solamente como desde lo cultural o lo intelectual, sino también, por ejemplo, desde lo económico. A mí una cosa que también siempre me ha, pues que he admirado mucho, digamos, no, me imagino que existía antes de la ley 70,
de que mencionas tú de comunidades negras, pero es este asunto de la titulación colectiva de tierras, de las que yo creo que las comunidades negras pues han sido pioneras acá en, digamos, en esa reivindicación de ese derecho de titular colectivamente la tierra, ¿no? Como que es una cosa pues que a mí me maravilla y me conmueve un montón y que admiro un montón la capacidad de organización. Sí. Y que eso siento que tiene que ver también y con el significado que tiene la tierra para nosotros, ¿no? Al igual que para los pueblos indígenas, por ejemplo, que bueno, Guadalupe ahorita decía unas cosas que me maravillaron y es en verdad es tomarse, o sea, tomarse la palabra, tomarse los lugares. Y si pensamos en este contexto de comunidades negras afrocolombianas, imagínate las luchas de las comunidades indígenas, por ejemplo, en Colombia, las luchas de las comunidades indígenas, el desconocimiento que hay de sus lenguas, por ejemplo. Preferimos aprender otros idiomas que hacen parte de otras culturas y que no está mal, pero pregúntate tú, por ejemplo, ni yo conozco, existen miles de lenguas indígenas, ¿cierto? A nivel creo que de todo Latinoamérica, pero la importancia que se le ha dado a eso es muy poca y, y, y es demasiado importante porque eso nos permitiría no solo insertarnos en esa cultura, sino aprender la manera como ellos comprenden y ven el mundo. Entonces es una cosa llena de retos y retos. Bueno, para volver un poco a la poesía, yo leyendo los libros que ustedes amablemente compartieron con nosotras, yo quisiera que Guadalupe leyera dos poemas de su libro de Palabras de larga noche. Uno que digamos que a mí me resonó un poco inconscientemente y otro que, Guadalupe, cuando tú tienes textos favoritos en tus libros de poemas, tú podrías decir como que ¿tienes un texto favorito de tus poemas, tu poema favorito de un cierto libro o no te puedes comprometer con esa? Bueno, sí, sí, puedo decir que hay un poema ahí que me gusta mucho que se llama Guerrera y otro que se llama Nómada. Son Ah, un bueno. par de poemas que me gustan, pero claro, ahora tengo que buscar, ¿eh? Lo tengo aquí nomás, los puedo buscar rápidamente Ah, sí, y no, te yo los- también. Ah, Ok, bueno. dame un segundo para ver si lo encuentro. ¿Quieres que vea esos dos o qué? Yo quisiera O alguno, cualquiera de los dos, cualquiera de esos, o pero tienes alguna quisiera hacer sugerencia. una petición, Guadalupe, quisiera hacer una Ah, petición. bien, Quisiera, por bien. favor, guerrera o nómada está muy bien, entonces el que tú quieras, guerrera o nómada, podemos empezar con esos. Pero también jaguar, porque es que el Ah, sí. jaguar es un animal muy querido en Colombia y con una cantidad de significados espirituales como pues para una cantidad de gente, ¿no? El jaguar es un animal como que es bien querido por nosotros acá y tiene unos significados importantes. Entonces me parece importante que el jaguar nos conecte como a través de las fronteras de América. Dame un segundo para traer el libro, ¿ah? Bueno, bueno, ahí va Guadalupe. Pero, Dayana, en el Chocó, ¿hay alguna tradición así como con los felinos o con los animales? El jaguar es como más del jaguar tiene como una tradición espiritual en los pueblos indígenas, pero tú sientes que Sí, hay algo yo creería que en los pueblos indígenas sí, en los pero pueblos indígenas. ahorita no estoy muy segura, pero en lo que recuerdo como de mi vida, de mi infancia y de todo, no recuerdo así como una tradición apegada a o espiritual con los animales. No estoy segura. Yo creo que es más en los pueblos indígenas. Ujú. Bueno, ya volvió Bueno, Guadalupe con su libro. aquí tengo el jaguar, entonces. ¡Qué emoción! Dice, caminaba sigiloso sobre el relente de la noche para no despertar al paraíso. El cielo estrellado, enamorado, cayó inevitable sobre tu espalda.
Se han plagado de estrellas apagadas tus patas, tus pasos de luna y agua, y tu espina dorsal de la Vía Láctea de los trópicos. La luz se mueve lentamente descifrando la humedad de la rama, saboreando la tensión del músculo, el tirón involuntario de tu lomo. Ay, mi cielo invertido de la noche con las estrellas negras y el manto apoteósicamente iluminado. Noche amarilla, naranja fuego, noche cazadora de ríos, nana de los silencios, garra de luna menguante, acreciéntame, hazme plenilunio, colmillo fino de la madrugada que a dentelladas acosa al agua. Eso es Jaguara. Muchas gracias, Guadalupe, qué belleza. Catalina, yo quiero decir algo. Di algo, di algo. Yo cada vez estoy más impresionada, digamos, no me había acercado a la poesía de Guadalupe, me había acercado a la música, ¿cierto? Y cuando ella leía, veía un sinnúmero de elementos, las estrellas negras, definitivamente mi conclusión es que la conexión histórica, geográfica, espiritual, de antepasados, está ahí latente en los pueblos que conforman y en los que estamos las comunidades. Sí, es que tenemos el mismo denominador común, ¿eh? Eso es lo que ocurre. Tenemos una historia, además, no solamente cronológicamente, sino con los mismos protagonistas. Es decir, es muy importante y determina las Américas antes de la colonia y después de la colonia. Sí. Y los protagonistas son los mismos. Sí. Las mismas culturas que colonizan, las culturas que tienen que vivir durante la época de la colonia y que determinan una forma de ser. Bueno, yo no sé si voy a ser la guerrera o ya... La que tú quieras, sí. La que tú quieras, bueno, la que escojas. Sí. Dice, guerrera que ha peleado muchas batallas, a veces por necesidad, a veces por deseo, a veces por ignorancia, a veces por la ebullición de los volcanes que me habitan, como si viniera de Sarmacia o hubiera peleado en Troya, acaso con el pecho cercenado para acomodarme el arco en la noche triste de Tenochtitlan, acaso con este fuego del centro del universo que no me permite detenerme y aceptar que el mundo sigue girando sin mí tranquilamente. Arco, lanza, hacha, escudo y casco me derrumban. No puede ya mi cuerpo con tantos semáforos derretidos escurriéndose por las alcantarillas. Quiero que me arrastren los ríos que ya no se devuelven sobre sus cauces muertos, cauces amortajados para el funeral con coronas de plástico y llantas Goodyear Firestone, piedra de fuego. Eso soy, buscando ansiosamente un río de agua fresca para apagar la sed del miedo, el hedor de azufre en cada hueco desolado que se dispara estridente sobre mi camisa, batallas candentes las de mi ropa. Valquiria en la corriente de otros ríos que no son míos y que viaja a mares de otras latitudes. Perdida estoy cansada y no quiero que Aquiles me mate, no quiero errar por el mundo como el fantasma de una heroína muerta. Opuse todas las resistencias, tantas que no sé cómo dejar que el arca de las alianzas penetre mi nido. Quizá deba preguntarle a Violeta cómo es que se va enredando el musguito en la piedra y quedarme quieta, dejar que la corriente me arrastre y me lleve a los 7 mares que me llaman, o simplemente irme a los montes lejos de las cajas de seguridad y las cuentas amortiguadas por el alma de cada cosa que adorna la soledad del vecindario. Me mata tu soledad tan llena de autos, tu soledad tan segura de impuestos, me mata tu amor con tanta medida, tu amor de río verde gris con palabras oxidadas, enmohecidas, entumecidas al amanecer, vacías de tanto decirlas, vaciadas sin esencia de la carne, del instinto y la intuición. Guerrera no. Yo quiero ser rama de corteza amarillo, coposa, derrochando soles en el humilde aire que respiro, y amarte desde este lado de mi amor, ahora que ya no me importa que digas te amo,
porque mi amor está primero que el tuyo. Mi amor está por encima de todas las batallas, de todas las distancias, de todos los escudos y los arcos y los pechos cercenados. Mi amor sigue su viaje, con vos o sin mí, evaporándose y llevando fragmentos de mar a la estratosfera para soñar con sirenas que llueven amaneceres como este en que depongo las armas y me retiro. Bellísimo, Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias. Demasiado impresionante. Demasiado. Siempre es un privilegio como oír la poesía de la voz de las poetas. Sí. Dayana, también nos gustaría, por favor, que nos leyeras un poema que tenía que ver un poco con nuestro primer asunto que hablamos, y eran esos cantos a la tierra propia. Dayana tiene un poema que se llama Uno es su tierra, y quisiéramos, por favor, Dayana, si fueras tan amable. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, este es un poema muy, muy importante para mí, porque pues cuando lo hice jamás pensé que fuera a tener la oportunidad de declamarlo en Roma. Entonces fue como llevar la palabra, ¿cierto? Llevar la palabra a otro espacio, incluso delante de personas que no hablaban el español, pero pensar en que ahí está ese sentimiento. Uno es su tierra. Yo soy Miguel Caicedo con su bogotana. Yo soy la batea con que mi madre trabaja. Las estrellas negras de Arnoldo Palacio. Ay, yo soy una negra con los pies descalzos. Uno es su tierra y yo soy el tambor que alegra y retumba en el bunde. Yo soy esos cuentos que hablan de Endunde. Soy las aguas bellas del río San Juan y yo soy las historias que hablan del Moán. Mi gente, uno es su tierra y yo soy el madroño, el marañón, el caimito y la guama y también la sangre de todas mis hermanas. Soy un trozo de pan con aguapanela y tengo los resabios de mis dos abuelas. Mi gente, uno es su tierra y yo soy los huevos bonitos que tuve en la infancia. Jamie, Arrancayuca, jugarán en Francia. Soy la voz sabor a selva de Zuli Murillo y soy la sonrisa de mi padre con su hermoso brillo. Uno es su tierra y yo soy el clarinete y los platillos que animan la danza, el boga que de remar no se cansa, la albahaca, el cilantro, el poleo y la hierbabuena. Y yo soy la chirimía que en mi alma suena. Uno es su tierra y yo soy las lágrimas de los niños tristes al borde del río. Y como quisiera que esos dolores fueran míos. Soy la esperanza que a veces los llena de sonrisa y que luego parte a otro lado bien llena de prisa. Uno, mi gente, es su tierra y yo soy las poncheras llenas de Boca Chico al borde del atrato. Soy las cañas que en canoa trae el tío Renato. Soy la siempre viva, la Santa María y el llantén. Y yo soy el arroz con queso que huele en el sartén. Mi gente, uno es su tierra y yo soy raspadura, soy Chocó y soy Colombia. Wow. Ahí está, uno es su tierra. Wow, qué belleza, qué belleza. Qué belleza. Eso hay que musicalizarlo, ¿ah? Lista. Me encantaría. Esto es para ponerle música, sí. Es Me una canción, encantaría. ¿ah? Es una canción, sí. Yo trabajo aquí muchas veces con una percusionista colombiana, que se llama Yula Arévalo. Ella tiene un proyecto precioso que se llama Toca el Tambor. Y es un grupo de mujeres que tocan tambor. Y lo ha hecho acá en Costa Rica, ha metido a las chicas en el baile del tambor y les ha enseñado ritmos de Colombia y de todas partes.
Así que yo escuché ese poema y te escuché diciéndolo en público. Y es lindísimo, es diferente a como lo estás leyendo aquí. Es diferente verte allí, Sí. tiene una fuerza, una belleza, ¿no? Ese es el arte es eso, ¿no? El arte es esa habilidad de hacer de lo cotidiano algo que despierta emociones, eso es lo que siento, ¿no? Sí, Me encantó y que muchísimo, recoge gracias. precisamente todas esas cosas que venimos hablando de la tradición oral, de la Sí, escritura, del reconocimiento a los antepasados. Para mí es muy importante siempre eso, el reconocimiento a los que hicieron el camino antes de nosotros, mm. y que forjaron para que estuviéramos donde estemos y podamos ahorita, Guadalupe, Dayana, estar aquí conversando sobre estos temas, leyendo nuestra poesía, contando nuestra manera de ver el mundo, nuestra visión, Sí, sí. nuestro pensamiento crítico. Creo que eso es importantísimo. No, y además me parece muy interesante que se dé en este marco, porque al fin y al cabo estamos dentro de marcos muy oficiales, ¿verdad? En donde estamos pudiendo hablar estas cosas que antes era prácticamente imposible si no fuera de una manera pintoresca, ¿no? Pero que podamos hablar y teorizar sobre esto desde estos espacios me parece muy interesante porque quiere decir que eso está tocando sensibilidades que pueden tener una influencia, ¿verdad? Para hacer transformaciones. Eso es muy importante en estos tiempos, porque los tiempos no son sencillos y definitivamente abrir puertas es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que hace falta, abrir puertas, hacer caminos. Yo me cansé de derrubar muros, de derribar muros, de andar con el pico en la mano para darle a las murallas. Entonces ahora me siento a la orilla de la muralla y hago un jardín, pongo un árbol y ahí me siento a hacer música, porque si gasto la energía en derribar esa muralla no me da tiempo de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces es como que de repente descubro que el árbol que sembré a la orilla de la muralla me sirve para subirme y para pasar al otro lado. Y que eso es como una cosa que los pueblos y las culturas que de alguna manera en algún momento cuando hablábamos, pues que no eran muy visibles, es una manera de hacerse visibles, es desarrollar. A mí me encanta el término ladino, ¿no? Sabes que ladino es un término muy peyorativo, además que vino de España y se usó y se llamó ladinos a los indígenas. Es decir, una persona ladina es medio tramposa, ¿no? Te hace la trampa, te saca la vuelta, claro, porque había tanto control durante la colonia que los indígenas buscan una manera de hacerle la vuelta, ¿no? Eso quiere decir las reglas están hechas para romperse. Y eso es muy simpático, se dio muchísimo en todos los pueblos. Bueno, yo creo que este encuentro tenemos que hacerlo definitivamente. Vamos a tener que hacer algo que es demasiado, no sé quién hizo la conexión, quién decidió que fueras vos y que fuera yo. No sé quién lo hizo, pero Es un me poco el parece que la azar, persona... es Mm. medianamente azaroso también. Eh, Ah, entonces hay quiere decir que el azar no es azar. Que Ajá. no son casualidades, sino No, causalidades. no, causalidades. exactamente, eso está buenísimo, buenísimo. Me Es una, encanta eso. es una labor que también hace la Oficina de Internacionalización de la Secretaría de Cultura, que se encarga de hacer estas conexiones, como entre diferentes ciudades y diferentes culturas. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí. Ay, 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 qué experiencia tan bonita, Dayana, qué gusto, es un gran gusto conocerte. Y además, yo tengo una total confianza en las nuevas generaciones. Yo creo que no hay salvación para la especie humana, sino que está en sus niñas y sus niños y en su gente joven. Esa es la gente que tiene propuestas, que puede hacer transformaciones, que se atreve, digamos. Es muy lindo verte, me da me confirma ese sentimiento que tengo, ¿no? Para mí también súper especial escucharte aprender. Yo creo que en este momento he aprendido un sinnúmero de cosas. Creo que todos los que estamos escuchando a Guadalupe,
porque es una sabiduría y yo estoy convencida que no es solo la sabiduría ni académica ni conceptual, es una cosa espiritual para que yo siento acá, ¿cierto? Y que son las formas en las que nos logramos conectar. Entonces también escuchar tu música, escuchar tu poesía, gracias. Siento precisamente que en todos los lugares del mundo, mujeres como tú son esas que han trabajado y siguen trabajando para abrir los caminos, y me gustó muchísimo ahorita lo que dijiste de que te cansaste de derribar murallas, entonces te sentaste con tus flores y con tu árbol, y que ese árbol precisamente es una manera de pasar al otro lado. Yo creo que eso se me va a quedar para toda la vida. Eso es muy importante porque es una invitación, siento yo, a tomarse la palabra, tomarse los espacios, tomarse la escritura y a partir de allí proponer la transformación. ¿Cierto? Que esa es también una manera de lucha. La lucha no se da solamente con armas, con espadas y con no. La lucha también se da con la palabra y se da con la voz. Sí, lo que ocurre es que cuando vos haces algo que tiene la energía, eh, el arte es una energía por sí solo, es una fuerza, es un poder espiritual, es una fuerza que no está ni en vos ni en mí, es la fuerza del universo entero. Todo alrededor es creatividad, todo es construcción constante. Cuando las personas nacen y pueden conectarse con eso, pueden convertir eso en una herramienta, como vos o como yo, en una herramienta para hacer su vida, entonces creo que ahí se desata una chispa que es la chispa del fuego de la vida. Cuando descubres eso, sabes, al menos yo lo siento así, yo viví muchos años fuera de mi país, en países donde la gente era blanca, 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 de arriba abajo, con los ojos azules, con tal, y yo, mis hijos me decían después, mamá, es que no me gustaba el verdulero tal, que era muy racista. Digo, ay, hijo, es que yo no me enteré, es que yo no me enteraba, es que yo estaba tan ocupada en mi trabajo creativo, estaba tan ocupada en eso, que probablemente los colegas que yo conocí trabajando fuera del país que me acompañan, yo trabajaba con una banda de músicos que ni siquiera hablaban español y cantaban en español conmigo. ¿Qué ocurre? Yo creo que esa chispa, ese fuego, se pasa todas las barreras, pero esa chispa y ese fuego tienen que ser de verdad, no son una construcción cultural solamente, lo que vos decías, eso no está solamente en la cultura, eso se llama el poder espiritual. Y el poder espiritual es un legado de la cultura, ahí sí, de la diversidad cultural. Ese es el trabajo de la cultura, transmitir legados más poderosos de las colectividades. Cuando vos, que vos lo alcanzaste, lo tenés, sos un alma vieja por eso, porque todos los símbolos te nacieron con vos. Y él tiene que ver, es belleza, es solamente belleza. Y en la medida en que lo podés transmitir, la gente lo siente. Y te digo que el poder espiritual de esas emociones no tiene ni no hay barreras. El día que la humanidad entienda eso, de que asumir su poder espiritual es lo que abre todas las murallas y deconstruye todos los discursos, ese día va a empezar a ser distinto, ¿no? Por eso tu trabajo, digamos, en ese poema que leíste, es clave. Yo tengo también esa canción, vengo de una tierra que la tengo que cantar, ya me aburre, tengo que cantarla siempre, ¿no? Y es una canción, pero es una canción que me define y tiene poder espiritual, ¿no? En el sonido, en los instrumentos que usa, etc. Vos nacés con eso y tenés que honrar ese legado, porque es un legado impresionante el que tenés. O sea, vos tenés todos los talentos del mundo. Entonces no puede haber fronteras, para vos no hay fronteras, ni una sola. Y entender eso y vivirlo así, como lo has escrito, creo que es un salto cuántico en la historia de la humanidad que las mujeres podemos ir dando ya.
porque eso está también en nuestro código genético. Somos partícipes del proceso de la creación misma en nuestro cuerpo. Esa experiencia de ser un ser de la especie que puede estar capaz de albergar otro mundo dentro del suyo, porque eso es albergar dentro de su propio mundo otro mundo, es albergar dentro de su propia biología otra biología, y además sacarla y entrar al mundo. Este proceso maravilloso, que es un proceso muy femenino, porque yo me di cuenta y por eso también seguro les interesó que estuviera acá. Creo que es muy importante para las mujeres entender esa fuerza, entender que esa fuerza está hace rato, desde antes del útero, pero está ahí, en ese mar, porque llevamos además dentro un mar que hemos heredado, una copia del océano que está ahí. Y entre esos océanos que llevamos la vida, igual que nuestra vida vino del mar. ¿Sí? Como es macro, es micro, y está en nuestro cuerpo. Por eso tu poesía es tremendamente profunda. O sea, ese poema tuyo te definió de una vez. No sé, lo hice. ¿Cuántos años tenés, Dayana? 31. Bueno, Dayana, exacto, 31. Mi hija tiene 30. Exacto, Dayana. Entonces vos haces un poema así dilapidante, definitivo, total. O sea, no hay nada ficticio ahí. No hay nada que no sea cierto, no hay nada que no sea profundo. No hay ninguna construcción literaria que no sea bella. Entonces, yo, viste, ya me puse a hablar, ¿ah? Qué locura. Pero yo estoy aquí captando, así como Catalina, que yo sé que también está escuchando, yo estoy captando todo, aprendiendo, y yo creo que cuando Estoy muy encantada. me vuelvo a escuchar esto para tomar nota y escribir y pegar todo por ahí. Uy, si dice que mi conexión a internet es inestable, ¿será cierto? Bueno, el asunto es que yo creo que este encuentro amerita, Dayana, que nos encontremos nuestros pacíficos. Creo que es importante para el pacífico mío, para el pacífico tuyo. Deberíamos Sí, pensarlo, porque me parece que es una cosa muy bonita. Nosotros también tocamos la totalmente de marimba. acuerdo. Nosotros también tocamos la marimba, también tocamos los instrumentos de arco. Todos llegaron del África, la marimba, el quijongo, la El carraca. conuno. Sí, nosotros tenemos igual también una fuerza ancestral muy grande. Y esa fuerza ancestral en este momento es urgente. Estamos viviendo tiempos impresionantemente desarticuladores. Y de repente es solo la chispa de la emoción la que puede hacer saltos enormes. Porque, ¿qué hacemos aquí pegadas en esta pantalla? ¿Qué emoción puede tener esto? ¿Entiendes? ¿Qué emoción puede tener hacer un discurso intelectual acá? Me aburro horrores, ya casi no veo las reuniones. Y entonces siento que acá se prendió una chispa. De Y es una acuerdo. chispa que tiene un poder espiritual, que tiene una fuerza ancestral y que tiene además la magia Chao. de las mujeres que tienen una herencia similar, una historia común en las Américas. Eso, muy agradecida. Gracias. Igualmente. Muchas gracias a ambas. Qué encuentro tan especial este. Yo estoy absolutamente convencida que de este encuentro se gestarán muchísimas cosas bonitas. De acuerdo. Muchas gracias a Dayana por aceptar nuestra invitación, a Guadalupe, a las personas de la Oficina de Internacionalización y a la parte técnica también de BiblioRed que nos acompañó hoy en este espacio y conversación. Muchas gracias a todas y de verdad qué privilegio tenerlas a ustedes aquí, señoras poetas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, todas. Catalina, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao.